¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos aquí a estos buenos amigos de México Libertario. Para los que no me conozcan, soy Mario Rosales Betancourt, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Soy profesor de Historia de las Ideas Políticas y Económicas en la UNAM, profesor de Doctrinas Políticas y Sociales en la UAM, en Derecho Económico, en Derecho Internacional Público, y desde luego interesado en difundir temas de cultura que de alguna manera pues ayuden a entender que lo que sucedió en el pasado sigue siendo importante para entender el presente, que las viejas ideas siguen inspirándonos para ver lo que sucede y evitar sobre todo lo que muchos están cometiendo, que se equivocan, que dan malos datos, que tienen otros datos y que con esto confunden y se desprecian las ideas y conceptos tan importantes como son los conceptos de libertad, de liberalismo. La intención de este, que podemos llamar un mini cursito, únicamente van a ser 5 sesiones muy breves que trataré de que sean de menos de 1 hora cada una. Van a ser, en primer lugar, una visión muy amplia, muy general de lo que es el liberalismo desde un punto de vista social, económico y filosófico. Ese sería el primer tema. El segundo tema van a ser los que algunos llaman ya primeros precursores o pioneros del liberalismo, y vamos a ver a personajes ahí de la importancia de Francisco de Vitoria, de Locke, de Quesnay, desde luego de William Petty, entre otros. Después ya vamos a participar en el conocimiento de los grandes teóricos del liberalismo político que influyen en los grandes movimientos como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, pensamientos como los de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, y desde luego cómo estas ideas se plasman en documentos tan importantes como la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Revolución Francesa. El cuarto tema es el tema del liberalismo económico, donde vamos a hablar de los 4 principales autores del liberalismo económico clásico, que son Adam Smith, Juan Bautista Seix, Tomás Roberto Malthus y David Ricardo. Y el quinto tema, vamos a hablar de lo que también se consideran liberalistas de alguna manera clásicos, aunque ya corresponden propiamente ya al siglo XIX, y que pues son posteriores a la Revolución Francesa. En el campo de la política, Alexis de Tocqueville, en esa obra maravillosa que es La democracia en América. En el plano económico, John Stuart Mill. De esta manera trataremos de que tengan un acercamiento que les induzca, que los motive a conocer un poquito más de estos autores y evitar la pena ajena que dan algunos tipos que se dicen liberales y que no saben ni siquiera lo que es ser un liberal. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, amigos de México Libertario. Muchas gracias a todos los que verán este video, en el que vamos a dar en forma muy sintética un pequeño curso sobre liberalismo clásico. Y desde luego, pues hablar de este tema es muy importante porque de repente pues vemos que se abusan de los términos y empieza a hablarse sin saber realmente qué significa. En alguna ocasión, uno de los grandes escritores, el autor de ¿Por qué no soy cristiano?, Bertrand Russell, llegó una persona y le dice: oiga, don Bertrand Russell, fíjese que yo soy como usted, yo soy ateo. Ah, sí, le dice Bertrand Russell, sí quieres aprender, etcétera. ¿Qué te parece si platicamos y estudiamos algo de uno de los libros del Pentateuco, del Antiguo Testamento? Dice: no, ¿cómo crees? Si yo soy ateo, yo no sé nada de
el Antiguo Testamento. Bueno, a lo mejor sabrás algo más bien del Corán, en donde pues hay unos pasajes muy interesantes, podemos ver qué significa el Bid'ah o alguna otra cosa. No, yo del Corán no sé nada, yo soy ateo. Bueno, a lo mejor de las ideas de Nirvana, de Buda. No, es que yo no sé de ninguna religión porque yo soy ateo. Y entonces le contesta a Bernard Shaw, mira, la verdad es que tú no eres ateo. Simple y sencillamente eres ignorante. Entonces, para ser partidario de una ideología o para ser contrario a una ideología, pues algo fundamental tiene que ser el conocerla. No se puede decir soy libertario, soy liberal, soy socialista o soy anti alguna de estas cosas si no conocemos realmente qué son. Y particularmente con el concepto liberal, pues estamos viviendo situaciones especialmente serias porque pues resulta que recientemente el presidente López Obrador dijo, yo soy liberal, los que piensen igual que yo son liberales y todos los demás son conservadores. Solamente ya hay de dos sopas, dos partidos, los liberales y los conservadores. Entonces el autor se definió como liberal y sin entrar a discutir si es que tiene alguna ideología, porque realmente pues los antisocialistas dicen que es socialista, los socialistas dicen que no, para nada es socialista, sin entrar a discutir, el hecho es de que pues es muy discutible que lo que está haciendo sea verdaderamente algo liberal, o sea, uno de los malos conceptos que estamos viendo del uso de la palabra liberalismo es que hay quienes están diciendo pues es la doctrina de López Obrador y de la 4T y todos los demás son conservadores. Hay quienes dicen, no, pues el liberalismo es la corrupción de los ricos, es una idea elitista, cuando la verdad es de que las bases del liberalismo que implica los derechos humanos son para todos. La base de todos los documentos liberales empieza todo individuo, o sea, no hay exclusión. Entonces, no puede ser un modelo, una ideología exclusivamente para ricos. Hay quienes dicen, bueno, es que yo soy muy liberal y no me espanta nada y puedo participar en las peores razones. No, eso es de alguna manera pues libertino. O sea, el liberalismo pues no es el libertinaje, sobre todo en materia sexual. Hay quienes dicen pues que el liberalismo es la doctrina de los privilegiados, cuando lo contrario, el liberalismo surge en contra de los privilegios. El Abad Sieyès, que escribió en contra de los privilegios, y la Revolución Francesa, Revolución Excelencia por el aspecto liberal, era en contra de los privilegios. O sea, no puede ser la doctrina de los privilegiados. El liberalismo es que cada quien haga lo que quiera, pues eso para nosotros es imposible. Vamos a hablar de que nadie puede hacer lo que quiera. Y esto pues sería de alguna manera una situación, por un lado absurda y por otro lado nos llevaría a un caos social. Otros dicen, bueno, el liberalismo es la masonería, sobre todo que dentro de la masonería, pues sí hay los que se llaman masones liberales y masones regulares. Incluso se reúnen y dicen, pues aquí estamos las asociaciones liberales. Y sí, pues utilizan el concepto, pero de una manera diferente, aunque hay ciertos ligas, porque muchos de los que participaron, por ejemplo, en la lucha por la independencia de Estados Unidos, que fue evidentemente un movimiento liberal, pues fueron masones. También en la independencia de nuestro país, en las primeras actividades políticas de nuestro país, eran masones y eran liberales al mismo tiempo, pero no son sinónimos. Ahora, bueno, pues ya acaban de hacer un homenaje a Benito Juárez, el señor López Obrador, y es el pensamiento de Benito Juárez. Pues no, Juárez estaba en contra de los privilegios de la iglesia, y en ese aspecto pues sí tenía aspectos liberales, pero fue alguien que trató de fortalecer en mucho el papel del Estado en lo político, en lo económico, etcétera. O sea, sería muy discutible si toda la práctica que realizó un personaje importante en nuestra historia puede ser considerada totalmente como liberal. También, bueno, se utiliza de muchas maneras. Un liberal es un pródigo, alguien que despilfarra, alguien que no cuida su dinero, o por el contrario, alguien que carece de algo. Yo, pues, estoy libre de prejuicios.
estoy libre de resentimientos. Desde luego, todos esos son malos conceptos. El verdadero concepto de liberalismo al que nos vamos a referir, pues es una doctrina política. La palabra doctrina como que de repente choca, pensamos en iglesia, y no. Doctrina pues son simplemente los que comparten una ideología, un conocimiento, una creencia. Es una doctrina política, económica y social, aunque yo empiezo por señalar que es fundamental y esencialmente filosófica, que tiene antecedentes en el siglo XVI, se desarrolla y tiene su auge en el siglo XVIII y llega el liberalismo clásico hasta el siglo XIX. Defiende, desde luego, como elemento fundamental, la libertad del individuo, estableciendo que sus principales derechos son la vida, la libertad y la propiedad. O sea, es una concepción basada en el individualismo y que sostiene que debe ser mínima, solamente la necesaria, la intervención del Estado en la vida social y económica. Entonces, insistimos, es más un sistema filosófico que promueve las libertades y se opone al despotismo, que se opuso al absolutismo. El liberalismo, hay que empezar por señalar su origen. El liberalismo va a ser resultado de lo que sucedió con los gobiernos absolutistas. Y para entender esto, pues hay que remitirnos pues a la etapa de la parte final de la Edad Media, donde empieza ya a desarrollarse lo que ahora sería llamado el capitalismo, empieza a desarrollarse la agricultura, no, perdón, además de la agricultura, que era lo único que era importante y fundamental en la Edad Media, aparece a desarrollarse el comercio, la industria, y empiezan a aparecer pues los que de alguna manera buscan a través de estas actividades lograr lucros. Aparecen los cambistas, aparecen los inicios de los bancos, aparecen las empresas comerciales, que incluso eran mal vistas porque la idea medieval era que, de acuerdo a las tradiciones de la Iglesia católica, apostólica y romana, las ganancias eran malas, la propiedad privada era mala. San Agustín decía que había hecho Dios los bienes en forma común para que se dieran comúnmente, por lo tanto, si alguien se apoderaba, San Ambrosio y los primeros de la patrística, pues estaban en contra. Entonces era una posición en la que se limitaba el desarrollo de estos. Incluso por eso muchas veces no eran los cristianos, sino eran los judíos los que dedicaban, por ejemplo, a las actividades de cambistas, de prestamistas, o como eran llamados, de usureros, porque era mal vista esta actividad. Pero estos empezaron a agarrar fuerza y vieron otro obstáculo en la Edad Media, en la época feudal, que en cada feudo había un poder absoluto, un señor que establecía las contribuciones de un día para otro como quería, que limitaba el desarrollo del comercio, que impedía de alguna forma el que mejoraran las condiciones de vida pues, de la mayoría de la población, que eran siervos. Entonces empezaron a darse manifestaciones de una necesidad de cambio, y sobre todo de cambio tanto en el modo de producción, a un modo de producción más enfocado hacia la industria y el comercio, y no únicamente basado en la agricultura. El resultado de esto fue el gran cambio, que es el paso de lo que se llama el feudalismo al capitalismo, de la Edad Media a la Edad Moderna, donde los capitalistas van a apoyar la existencia del Estado-nación. Esto es, que surja, que aparezca un territorio gobernado por una sola persona, que le quite el poder a los señores feudales, y de esta manera los señores feudales, que eran dueños de todo, de señores de horca y cuchillo, que tenían derechos, vamos, excesivos, como el famoso derecho de pernada, que permitía que la primera noche la mujer, antes de casarse, tuviera que pasarla con el señor feudal. Bueno, acabaron con todo esto para que hubiese un único rey en un espacio territorial amplio, y para esto
pues le dieron recursos. Generalmente esta, que se empezó a llamar burguesía, porque estaba en el burgo, la parte alrededor de los castillos de los reyes, pues dieron ese apoyo. O sea, el Estado-Nación es algo que pues tenemos que entender, es resultado del capitalismo. El Estado fuerte, el Estado poderoso, es una obra gracias al capitalismo, gracias al armamento moderno, porque se pasó ya al uso de la pólvora, etcétera, fue gracias al capitalismo, porque era mejor un rey al estilo de los Luises de Francia o de Enrique VIII en Inglaterra, etcétera, etcétera, o de Carlos I, V de Alemania y España, que esa multitud de señores feudales que de entonces pasaron a convertirse simple y sencillamente en cortesanos. Esto es, en los que le abanicaban al rey, sí tenían privilegios, etcétera, pero ya no tenían un poder real. Todo el poder se concentraba en un solo individuo, al grado tal que Luis XIV pudo decir, el Estado soy yo. Entonces, este Estado-nación surge, por así decirlo, para tener una especie de explicación sencilla, como una armadura en la que el niño capitalismo, el niño desarrollo de industria y del comercio, pues estaba muy cómodo, muy protegido. Era una armadura grande, poderosa, pero empieza a crecer. Y de repente esa armadura, esa situación que antes la protegía, se convierte en un obstáculo. Y ese Estado que antes servía, le cobra impuestos de más. Y ese Estado que antes le servía, le hace competencia, crean los talleres nacionales con Colbert. Ese Estado que antes le servía, le limita y le impide participar y establece un régimen de privilegios en la cual la burguesía está excluida. Entonces, el liberalismo surge como una doctrina política contraria a ese absolutismo que tiene como propósito fundamental la libertad del individuo, la limitación del poder absoluto de los monarcas, del Estado y, desde luego, la protección de la propiedad privada. El acabar con los privilegios, establecer que la ley es igual para todos, para ricos, para pobres, para nobles y para villanos, para no nobles. Bueno, el liberalismo clásico, entonces, podemos decir, es un concepto amplio usado para englobar las ideas políticas que suceden durante los siglos XVII, XVIII, la primera etapa del siglo XIX. Su característica, ser contrarios a ese poder unipersonal absoluto del rey, cuya política económica se manifestaba en lo que se llamaba el mercantilismo, la creencia que lo que fuera para engrandecer al reino era lo importante. Por eso los teóricos del mercantilismo escribieron obras como Thomas Moon, La riqueza de Inglaterra con el comercio exterior, había que hacer grande Inglaterra, o Serra, cómo le pueden hacer los reinos que no tienen minas para tener abundancia de oro y plata, porque lo importante era el Estado. Entonces, no, ahora se establece que se tiene que acabar con estas ideas de que lo importante es el Estado, lo importante es el individuo, se tiene que acabar con los privilegios, se tiene que acabar con el poderío de los aristócratas, el clero y los gremios, que eran monopolios que existían bajo el patrocinio del poder de los reyes absolutos, para desarrollar las capacidades individuales y la libertad en los ámbitos político, religioso y económico. Entonces, aquí vamos viendo que las características del liberalismo clásico son muy importantes. En primer lugar, es la aparición del individualismo contra el teocratismo y el absolutismo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? En primer lugar, decíamos, el liberalismo es sobre todo una filosofía que parte de la idea que lo que hace al ser humano, que lo distingue de otros seres vivos como los animales, es precisamente su libertad. O sea,
los seres vivos pues están sujetos a situaciones necesarias y contingentes, todos los animales. Una situación necesaria es algo que sucede inevitablemente. Esto me recuerda a una poesía de un amigo mío, Manuel Benítez Carrasco, que pues se refiere a un niño que todo lo quería. Y dice, metió los pies en el río, estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez. El niño quiso ser pájaro, se asomó al balcón del aire, estaba tan alto el aire que ya no quiso ser pájaro. El niño quiso ser perro, se puso a ladrarle un gato. Le trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro. El niño quiso ser hombre. Comenzó a ponerse años. Le estaban tan mal los años que ya no quiso ser hombre. Y ya no quiso crecer. No quería crecer el niño. Pero una tarde, al volver a su placeta de niño, el hombre quiso ser niño, pero ya no pudo serlo. Entonces, lo necesario, lo que no depende en absoluto de nuestra voluntad, ni modo, tenemos que envejecer. Todo el mundo quisiera quedarse, si fuéramos libres, decidiríamos libremente quedarnos jóvenes, pues no podemos. Tenemos necesidades de comer y tenemos necesidad de respirar. O sea, todo esto es lo necesario. En ese aspecto no somos libres. No existe, porque la voluntad humana no interviene. El otro aspecto es cosas que no tienen que suceder necesariamente. Dependen de esa diosa que para los griegos les llevaba la ambrosía, que era la diosa fortuna, o sea, del azar. Por ejemplo, ahorita pues estamos sufriendo por una situación de una terrible calamidad como es esta epidemia. Entonces, algo que finalmente tampoco depende de la voluntad humana. Entonces, la suerte, el que haya un incendio, el que haya una tragedia, un accidente, bueno, son situaciones que tampoco dependen. Entonces, los seres vivos normalmente se quedan en esos dos, lo necesario, lo obligatorio y lo contingente, lo azaroso. Pero viene una tercera cosa, y esta sí es lo que hace exclusivo al ser humano, que es la posibilidad de que sus actos, lo que decide hacer, vaya a tener consecuencias. Entonces, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, pues yo tomé la decisión de estudiar una determinada carrera universitaria. Estoy muy feliz, llevo 45 años en la misma. Tomé la decisión de casarme con una determinada mujer, tengo 35 años de casado. Tomé la decisión de dedicarme a la docencia universitaria, tengo 40. O sea, finalmente tenemos las decisiones de poder comprar, de poder vestirnos de alguna manera, en fin, hay un marco importante. Claro, muchas veces nuestras decisiones van a tener consecuencias. Y de repente, pues si decidimos, como algún amigo mío le pasó tomarse una botella de tequila, pues al día siguiente, en el momento, pues estar con una cruda terrible volviendo al estómago. Entonces, sí, el que hagamos las cosas tiene su consecuencia, no hay nada gratis, pero finalmente sí nuestros actos son libres. Incluso se señala finalmente el oponerse a las cosas o que tenga sus consecuencias, pues un acto de libertad. O sea, yo puedo en un momento determinado no obedecer una ley, soy libre, pero claro, la consecuencia es que voy a ir a la cárcel. La consecuencia de no pagar los impuestos que me hagan mis bienes. Bueno, entonces hay incluso, decía Sartre, el hombre, el esclavo, que se considera que más pierde su libertad. Bueno, tiene la libertad en última instancia, es decir, no quiero ser esclavo y prefiero la muerte. Bueno, el caso es de que ese tipo de capacidad de decidir es algo propio y es la esencia del ser humano. En esas decisiones hay las decisiones que son autónomas, que yo tomo, todos tomamos por nosotros mismos, quién es nuestro amigo, a dónde vamos, etcétera, etcétera. Y hay decisiones que son heterónomas, que dependen de poderes externos. O sea, va surgiendo en la vida social, pues, una relación entre gobernados y gobernantes. Los gobernantes, que pueden ser poderes eclesiásticos, inicialmente, pues se hablaba de la idea de Dios, y que Dios era el que decía qué es lo que había que hacer,
y como Dios directamente no nos hablaba, pues era a través de sus profetas, de sus sacerdotes, etcétera. Y entonces, bueno, esto limitaba nuestra libertad, pero la limita, no la acaba. Digamos, el significado que tiene el Génesis, donde Dios le ordena al hombre, y no comas de el fruto de el árbol prohibido, pues le da la oportunidad al ser humano, a Adán y Eva, es el simbolismo en el mito, de oponerse a la decisión de Dios. Y claro, la consecuencia va a ser que van a ser arrojados del paraíso y van a tener una serie de castigos, pero la enseñanza es que aún Dios respeta esa libertad. Entonces esa es una parte esencial del ser humano. Bueno, esta libertad se había limitado excesivamente en la Edad Media, por un lado por la iglesia, por otro por los señores feudales. Después todo eso lo concentra el Estado, en el absolutismo, y se rompe aquí con esa idea. La visión teocéntrica es que el hombre está al servicio de Dios, el centro de todo es Dios, la función del ser humano es obedecer lo que determina Dios. Después se acaba con la idea de que es Dios el que domina, surge el poder político, claro, inicialmente ligado al poder eclesiástico. El poder político decía todo poder viene de Dios, y esa idea de que los reyes, por ejemplo, sus mandatos ponían el rey fulano de tal, rey por la gracia de Dios, tiene que haber una justificación. Dios decidió que mi hijo sea el rey, entonces tienes que obedecerlo. Entonces, se va perdiendo esto y surge la idea de que, bueno, por lo que sea, el que tiene el poder hay que obedecerlo, y la idea de un contrato social, que es la idea de Hobbes, en el cual los seres humanos renuncian a su libertad individual para pasar todo el poder al Leviatán, y el Leviatán es el que va a decidir. Entonces ya se limita la libertad. Esas es las ideas de los teóricos del absolutismo. El hombre no es sino pues el súbdito, o el hombre es el que tiene que obedecer. El que se obedece no se equivoca. No, el liberalismo, su esencia, lo más importante, es que pone en el centro de todo al individuo. El individuo se convierte así en el centro, razón y motor de todas las cosas. O sea, ni el Estado, ni el pueblo, ni nada de eso existe. Lo único que existe, lo único real, es el individuo. Por lo tanto, la primera característica del liberalismo es su individualismo. Segunda característica, ese individualismo no es que esté exento de tener de alguna manera pues que cumplir con algunas normas. Hay. De hecho, lo que lo señala, pues la libertad es también una libertad permisiva, o sea que tiene que haber un permiso. Hay cosas que van a ser prohibidas, hay cosas que van a ser obligatorias y hay cosas que van a ser permisidas. ¿Y dónde van a establecerse qué cosas están prohibidas, qué cosas son obligatorias y qué cosas son permitidas? Pues necesariamente en la ley. Entonces, surge aquí la idea de que no es Dios, no es el Estado, sino el derecho el que debe de establecer estas normas que permitan la convivencia. Entonces se establece el principio de supremacía de la ley. Y el gran cambio es que la ley es igual para todos. No hay una ley para aristócratas, una ley para el clero, una ley para la burguesía. No, la ley es igual. La ley está por encima de todos y todos la deben de obedecer. También los gobernantes. Esa es una de las características fundamentales del liberalismo. También los gobernantes están sujetos a la ley. Baudin, el gran teórico del concepto de soberanía, había dicho que no, el soberano tiene la capacidad de dictar la ley, por lo tanto su principal atributo de la soberanía es la ley, y no puede ser que el creador esté sujeto a su criatura. Entonces no puede ser que el soberano
esté sujeto a la ley, porque el soberano la puede crear, modificar y cambiar. Por lo tanto, el soberano está por encima de la ley. Aquí no. Aquí se establece que dos gobernantes también están sujetos a la ley y tiene que la ley ser un freno para los abusos del poder. ¿Cómo logramos superar ese problema? Pues diciendo es que el soberano no es el rey, el soberano es el pueblo. Surge ese concepto de corte liberal, que es la idea de el pueblo. Un concepto que desde luego es una abstracción, pero que finalmente, al ser todos, no es nadie, porque finalmente el pueblo es un concepto, no es nadie, entonces nadie está por encima de la ley. Entonces la idea de Juan Jacobo Rousseau de la soberanía popular es la idea que va a permitir que finalmente nadie puede estar por encima de la ley, porque el verdadero soberano es el pueblo, y el pueblo no es un individuo, un grupo de individuos, el pueblo es un conjunto y por lo tanto una abstracción. Entonces, el principio de soberanía popular es básico para entender el principio de supremacía de la ley. De todos modos, aquí habría la idea de que el gobernante pudiese pensar en sus propios intereses, que el rey podía hacer lo que quisiera, porque pues, finalmente él era como el gran padre, su reino estaba grande, pues era mejor para todos. No, aquí se establece la idea que el gobernante es un representante del pueblo. El gobernante no es alguien que está por encima del pueblo, es un representante del pueblo. Incluso deja de ser esto que se llamó alguna vez el mandante del pueblo y se convierte en el mandatario del pueblo. El mandatario no es el que manda, el mandatario es el que obedece. Entonces, al ser un gobierno representativo, tiene que actuar de acuerdo a los intereses del pueblo. Entonces, el contrato social no se hace para acabar con las libertades, sino el contrato social en el liberalismo clásico es para garantizar las libertades. Por eso es un gobierno representativo. Desde el rey, cuando lo hay, o si es un presidente, el Congreso, la Asamblea, como sea, todos los poderes judiciales, todos son representativos. Y claro, esta idea de la representación, pues lo ideal es, puede ser que sean representantes aunque sean reyes y que sean producto de la herencia. O sea, el hijo de un rey sigue siendo rey y eso no le quita que sea representante del pueblo. Entonces, en los gobiernos actuales, que son monarquías constitucionales, el rey es producto de las normas hereditarias, pero sigue siendo representante del pueblo. Pero qué mejor manera que el pueblo sea el que elija a sus gobernantes. De esta manera, la forma fundamental en política del liberalismo clásico es la democracia, donde la mayoría, no es cierto que sea el pueblo, todo el pueblo, no, es simple y sencillamente la mayoría. A veces las mayorías se pueden equivocar, vamos a ver cómo hay autores que señalan lo que es la dictadura de la mayoría, en fin, pero la idea de la democracia se convierte en uno de los grandes paradigmas del liberalismo clásico. Un gobierno electo por la mayoría. Claro, puede ser que la mayoría se equivoque, desde la época griega, Sócrates y muchos más que sufrieron y padecieron los excesos de la democracia y criticaron la democracia como Jenofonte, porque ya hablaban de las críticas a la democracia, pero finalmente es el modelo que se ve como el más conveniente para el señalamiento de quién debe gobernar, porque ya no funcionaba el que Dios decide quién es quien gobierna. De todos modos, siendo electo, democrático o representantes del pueblo, pues es malo que el poder se concentre, como en el absolutismo, en forma total en una sola persona. Por lo tanto, Montesquieu y algunos otros hablaron de otro concepto, desde el primero fue Locke, de la división de poderes. Esto es que hay un sistema de pesos y contrapesos, de situaciones en las que
no se puede en un momento determinado hacer que un solo poder, que todo el poder esté en una sola mano y que, por ejemplo, el poder legislativo esté en todos. O sea, que esté en una sola persona, tiene que estar en un conjunto. Entonces, la división de poderes, un poder, al final, Locke hablaba de ejecutivo, legislativo y federativo, ya Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, pues establece ese sistema de pesos y contrapesos para evitar esa concentración de el poder. Pero tal vez lo más significativo del liberalismo, la mayor aportación, es que si bien ya vimos toda una serie de formas, de medios para irle restando poder al rey absoluto, al gobernante absoluto, pues se tiene que establecer además, digamos, de las armas para atacar ese absolutismo, también el escudo para defender de las agresiones que pudiese hacer un gobierno absoluto. Ese escudo, ese blindaje, son las garantías individuales. Insistimos, el individualismo es la base del liberalismo. Entonces se llaman garantías individuales porque no son del conjunto, son del ser humano individual, único, distinto, irrepetible. Pues son garantías del individuo. Estas garantías individuales, que no son concesiones del Estado, esto es muy importante, no son simplemente que el gobierno generosamente las dé, no, las garantías individuales son reconocidas por el gobierno, no otorgadas por el gobierno. En esto consiste mucho del aspecto fundamental del liberalismo. Estas garantías no son sino naturales a la existencia misma del ser humano. Por lo tanto, todo ser humano, independientemente de sus condiciones, características, pensamiento, raza, etcétera, etcétera, tiene derecho a estas garantías individuales. Y son fundamentalmente agrupadas en 4 tipos de garantías: las de igualdad, libertad, seguridad y propiedad. Empecemos con las de igualdad. Aquí no se establece la idea de un igualitarismo. No, esto nunca se pretendió, porque para empezar, por naturaleza, Aristóteles ya lo enseñaba, los seres humanos somos desiguales, somos diferentes. O sea, tenemos diferentes características, es más, somos únicos, distintos, irrepetibles. Entonces, no puede haber una igualdad y sería injusto que hubiese una igualdad. Entonces, aquí se trata de una igualdad ante la ley, una igualdad en la que se acaben con los privilegios, que haya un derecho para los militares, el fuero militar, un derecho para los nobles, otro derecho para tal grupo, etcétera, etcétera. No, aquí la igualdad es que todo mundo va a ser juzgado, todo mundo tiene que obedecer las mismas leyes. Y con esta idea, pues se acaba con los privilegios. O sea, es una igualdad formal, ¿sí? No es una igualdad absoluta, que no implica, desde luego, la igualdad económica, por ejemplo. O sea, evidentemente, pues hay diferencias. No implica la igualdad de conocimientos, evidentemente hay diferencias. No implica la igualdad de las edades, no implica la igualdad, en fin, de ninguna de esas cosas. Simplemente es igualdad ante la ley. Esto es, no hay la posibilidad de aceptar privilegios. El segundo aspecto de las garantías son las de libertad. De hecho, son las más importantes y por eso a esto se llama liberalismo, porque son las garantías de libertad las que finalmente motivaron la lucha por independencia de Estados Unidos, por la Revolución Francesa y porque se plasmaran en los diferentes textos constitucionales estas ideas del liberalismo. Entonces, aquí la libertad se va a entender también
no como hacer lo que uno quiera, no, simplemente ya vimos que la igualdad implica que hay una ley, que hay la supremacía de la ley, y que el ser humano pues tiene ciertas cosas que cumplir, pero cumpliendo con estas normas, sobre todo que tienen que ver con el respeto a la libertad de los otros, pues se puede actuar. Esto es la idea de que mi libertad termina donde empieza la libertad de otro. Entonces van a surgir libertades muy importantes. Libertad, la primera y más importante, libertad de pensamiento. Cada quien es libre de pensar. Ya no es la obligatoriedad de a fuerza ser determinada religión. Hay que recordar que desde la época de la Edad Moderna, pues ya vinieron las revoluciones de carácter religioso, ya vino la reforma religiosa, y que esta tuvo que ver mucho con el desarrollo de, por ejemplo, el capitalismo. Se sabe que la ética, las ideas protestantes que fomentaban, ¿por qué no la riqueza? ¿Por qué no el progreso material? Permitieron un desarrollo del capitalismo más rápido en lugares donde siguieron con las ideas católicas tradicionales. Eso lo explica Weber y varios. Bueno, entonces, la libertad de cultos, la libertad de pensamiento es fundamental. Cada quien es libre de pensar. Y esto implica también algo muy importante, la tolerancia. Yo, en un momento determinado, no puedo pensar igual que tú, pues está en total desacuerdo, pero defiendo hasta la muerte la libertad que tienes tú de pensar y de expresarte. O sea, la libertad de pensamiento da lugar a la libertad de expresión y también, bueno, la libertad de que lo puedo expresar a través de la prensa. Entonces, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de tránsito, en fin, una gran cantidad importante de libertades que se desarrollaron a partir de este liberalismo clásico. Pero sin duda, las más importantes son las libertades que tienen que ver con decidir a qué me dedico, dedicarse a la industria, profesión, comercio, que quiera alguien siendo lícito. Entonces esa libertad de trabajo, esa libertad de comercio, esa libertad que se va a expresar en algo fundamental, la libertad de mercado. Yo puedo vender, yo puedo comprar lo que yo quiera. Entonces, claro, con ciertos límites. En todas las libertades hay límites. Entonces, en un momento determinado, si yo puedo dedicarme a la profesión que quiera, pero no puedo decir que soy médico si no tengo los conocimientos, si no tengo algo que acredite que estudié medicina y que puedo llevar una operación bien. Entonces, aquí sí, el Estado va a determinar quién cumple los requisitos para dedicarse al ejercicio de la medicina y quién no. Pero, digamos, con esos límites explicables y lógicos y normales, pues alguien sí puede dedicarse, si quieres, a estudiar medicina y después libremente ejercerla, ya claro, con sus conocimientos. Entonces, la libertad de comprar, claro, hay cosas que no se pueden, que en una época se prohibió la venta de alcohol, ahora se prohíben las ventas de drogas, también se permiten alguna droga o no. Bueno, todo ese tipo de cosas, desde luego, van sujetos a ideas, decisiones políticos, jurídicas, pero no limitan esta libertad. De hecho, prácticamente las normas de derecho, podemos decir, se van a clasificar en tres. Normas que establecen prohibiciones. Entonces, por decir algo, alguien tiene la prohibición de andar desnudo en la calle. Bueno, entonces, si alguien sale desnudo en la calle, pues lo van a detener. Hay otras normas que establecen obligaciones. Bueno, a los militares, a los soldados, necesariamente tienen que portar el uniforme reglamentario. Entonces, tienen la obligación de vestirse, no solo de vestirse, sino de vestirse de determinada forma. Y
finalmente, pues hay lo que no está ni prohibido ni es obligatorio. Entonces, los demás, los que no somos soldados, ni militares, ni enfermeros, que tenemos que tener un uniforme o alguna otra cosa, pues resulta que podemos vestirnos, si queremos, con nuestra playerita con el escudo de Pumas que se ve al revés, o podemos vestirnos de amarillo, en fin, eso donde la ley no establece, hay el permiso. O sea, la base fundamental es lo que no está prohibido, está permitido. El silencio de la ley es la base de la libertad. Entonces, uno es libre si no hay una norma que prohíba o una norma que obliga. Yo soy libre de comer lo que quiera, de ir a un lugar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay condiciones, ¿no? Ahorita no podemos salir por la pandemia. Bueno, ¿se nos está limitando nuestra libertad? Sí, claro. Se dice, si tienes que salir, sal. Pero, finalmente, se nos da la libertad porque lo que no está prohibido está permitido. Y, desde luego, la libertad de dedicarse a la actividad, profesión, comercio, pues lleva a la libertad de comprar, a la libertad de vender, que son una base fundamental del liberalismo. Otra característica son las de seguridad. Esta seguridad implica, en primer lugar, que el Estado no va a abusar de mí. Va a haber lo que se llama, por ejemplo, si yo cometo un delito, pues sí, estoy violando una ley y de alguna manera yo libremente decidí esto y asumo la consecuencia de que esta libertad que utilicé para cometer un crimen, pues va a tener una consecuencia que es el que se me castigue por ello. Bueno, pero tiene que ser con normas de debido proceso, que no se me acuse injustamente, que se me pruebe que realmente cometí el delito. O sea, se trata de normas que en un momento determinado permitan que un individuo pueda tener una adecuada defensa, ser oído y ser vencido. Esa es una parte importante de la seguridad jurídica. Hay desde luego la seguridad de mis bienes y sobre todo de mi persona. Entonces sí, yo tengo el derecho de que se me asegure pues una protección. De hecho, la idea de Hobbes era que la seguridad es uno de los motivos por los que se hace el pacto social para proteger al individuo. Entonces, incluso en el liberalismo se establece que tiene que haber un Estado y que ese Estado, en última instancia, debe ser un Estado gendarme, un Estado policía, un Estado que proteja, que me dé seguridad, que me proteja mis bienes, mis propiedades, mi vida, la de mis seres queridos. Entonces, debe haber seguridad de tipo nacional, por un lado, y seguridad pública, seguridad jurídica. Y finalmente llegamos a uno de los puntos fundamentales en las garantías individuales, la idea de la propiedad privada. Durante las etapas previas a esto, pues la propiedad estaba muy sujeta al poder. De repente, los señores feudales pues hacían lo que querían, no respetaban la propiedad de sus siervos. Los reyes absolutistas no defensaban la propiedad muchas veces de los súbditos. Entonces, aquí, desde el principio, se establece la idea que todo ser humano tiene el derecho de usar, disfrutar y disponer, los tres elementos implica la propiedad, el usus, el fructus y el abusus, de sus bienes de la manera más absoluta que dispongan las leyes. Esta es la enseñanza que queda plasmada en el Código Napoleónico, el Código Civil, que es el que establece el paradigma de la propiedad privada. Finalmente, lo más característico, lo más importante del liberalismo, que
todo el mundo cuando habla de liberalismo, decía alguna vez un amigo, y un maestro muy malo, decía, pues el único liberalismo que me enseñaron fue laissez-faire, laissez-passer. Bueno, pues sí, en realidad es una poza importante del liberalismo, dejar hacer, dejar pasar. O sea, ¿esto qué significa? Que la actividad económica tiene que dejarse en manos del individuo, de la iniciativa individual, que el ser humano buscando su propio interés va a lograr el interés colectivo, que la economía, como diría Adam Smith, va a ser algo que va a funcionar maravillosamente, porque alguien buscando su propio egoísmo, su propio provecho, va a hacer cosas en beneficio de la sociedad. No hay que esperar de la benevolencia del carnicero, del vinatero, el que satisfaga nuestras necesidades, sino de su interés. Y de esta manera, si se deja hacer, se deja pasar, si no se establecen reglas, si no se establecen límites a la actividad económica de los particulares, las cosas van a funcionar eficientemente. Ese es, digamos, el propósito. La intervención del Estado en la economía, pues genera la ineficiencia, el que no se aprovechen los recursos, el que no se aproveche los impulsos naturales del ser humano. Finalmente, el liberalismo, insistimos, sigue las tendencias naturales. El ser humano, pues sí tiene un interés de mejorar, sí tiene un interés de vivir mejor. Bueno, hay que aprovechar eso y de esa manera se logra que las cosas funcionen como si estuvieran manejadas por una especie de mano mágico, de mano divina. Entonces, una intervención del Estado en la economía a través de poner aranceles, de poner impuestos, que no tengan como propósito pues las necesidades del Estado de protección, etcétera. Entonces, se ve que no se deben aceptar empresas públicas. Ya antes del liberalismo ya existían. Por ejemplo, Colbert en Francia estableció las manufacturas reales. Todo lo que es el concepto de mercantilismo, pues fue una concepción en la que había un excesivo reglamentismo por parte del Estado, un exagerado proteccionismo con el pretexto de tener una balanza comercial favorable, se ponían límites de todo tipo, y el resultado pues era que podía haber a lo mejor hasta abundancia de oro y plata, pero los niveles de vida eran bastante malos. Entonces, si se deja que el Estado no intervenga, que no haya situaciones espontáneamente, o sea, aquí la idea del verbo es que espontáneamente las cosas funcionan bien, que al contrario, el Estado al intervenir va a acabar con esa situación de espontaneidad y va a provocar que alguien, en lugar de ser motivado para ganar, pues diga, ¿para qué trabajo si lo que gano me lo van a quitar o va a quedar igual, etcétera? Entonces, uno de los principios fundamentales es la no intervención del Estado económico. En esto, desde luego, hay distintos grados. No todos los economistas del liberalismo clásico son iguales. Hay algunos que aceptan más intervencionismo del Estado, algunos que aceptan menos. Todos en el liberalismo clásico la aceptan, o sea, no hay ninguno que diga, no debe haber Estado, no. Eso ya serán ideas posteriores, pero sí, en un momento determinado, por ejemplo, Adam Smith limitaba la función del Estado a la seguridad, incluso aceptaba que tuvieran que ver en educación, aceptaba que tuviesen que ver desde luego con todo lo que es la administración y procuración de justicia, y que la única fuente legítima de ingresos del Estado para cumplir estas tareas, estos cometidos, estas situaciones que es necesario que realice el Estado, era a través de los impuestos, y estos impuestos tenían que ser proporcionales, equitativos, cobrados en forma cómoda, en forma cierta, frente a una ley, y de manera económica, que no se maltratara, no se utilizara. Entonces, con esto tenemos una especie de gran panorama de lo que es el liberalismo clásico, y a partir de la próxima, digamos, parte de este pequeño curso, vamos a empezar a hablar de los primeros liberales, o algunos llaman precursores del liberalismo, que establecen las bases, y de esta manera vamos a ir viendo ya
autores específicos sobre las ideas concretas que tuvieron sobre el liberalismo clásico. Hasta la próxima ocasión, les agradezco su atención y desde luego pues espero contar con su atención en la próxima vez que nos volvamos a reunir. Muchas gracias.